Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Contable. Hoy nos encontramos con el contador público colegiado Jorge Chávez, con amplia experiencia en software contables, software de auditoría. Jorge, gusto tenerte aquí. Por favor, coméntanos sobre estos temas para conocimiento de los demás colegas, por favor. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Realmente un gusto participar en estos tipos de comunicaciones y de información para los agremiados, para los asociados. Efectivamente, tengo experiencia en lo que es software de auditoría, específicamente en lo que es software IDEA y también ACL, ¿no? Son softwares que han permitido durante muchos años facilitar la labor de los auditores en tres ámbitos, ¿no? En primer lugar, en los tiempos actuales tenemos una gran cantidad de información, exponencialmente, ¿no? Un libro diario, por ejemplo, del año 2010, a un libro diario del año 2023, 2022, prácticamente está duplicando la cantidad de información, ¿no? ¿Qué tipo de software nos ayuda a leer grandes cantidades de información? Los softwares de auditoría. ¿Qué software nos ayuda a permitirnos ver la información del historial de lo que hemos hecho? Igualmente los software de auditoría, ¿no? Y qué software nos permite incluso hacer rutinas automatizadas que nos permitan crear patrones robóticos, también estos software, ¿no? Así que en esta ocasión venimos un poco a mostrar algunas ventajas de este tipo de herramientas para el auditor. Jorge, ¿estos software son para la actividad pública, privada? ¿Quién los desarrolla? ¿Cuál es el costo promedio? Sí, bueno, haciendo un poco de historia, la Contraloría canadiense hace muchos años hizo un proyecto para justamente contar con un software que les permita justamente leer grandes cantidades de información y hacer analítica, ¿no? Este proyecto fue muy exitoso y ya cuando terminó, los ingenieros salieron y crearon el software IDEA. Y después otro grupo de ingenieros de esta empresa salió y formó ACL, ¿no? Así que tenemos una empresa de hace más de 40 años vinculadas a lo que es temas de analítica de datos. En el Perú, los principales clientes de este tipo de software son las empresas que manejan justamente el control de contribuyentes como la SUNAT, control de empresas bancarias como la SBS, incluso también la Superintendencia de Mercados y Valores, ¿no? Y por supuesto los bancos, ¿no? Que manejan grandes cantidades de información. Este software, ¿qué capacidad tiene aproximadamente para manejar cantidad de empresas o clientes, ¿no? Sobre el particular, ¿no? ¿Cuál sería un software y cuál es el tiempo de permanencia o vigencia, ¿no? Bueno, sí, hoy en día tenemos nosotros información bastante voluminosa, por ejemplo, un libro diario de empresas como Alicor, Química Suiza, estamos hablando de 30 millones de registros en su libro diario, ¿no? Empresas ya mucho más grandes como los bancos, ¿no? Scotiabank, estamos hablando de 80 millones de registros mensuales, ¿no? ¿Cómo lees información? Justamente a través de este tipo de software, ¿no? El software no se va a estresar. Lo más importante es tener una buena máquina con una buena capacidad de RAM para que se pueda leer la información. Y un poco también contestando tu pregunta anterior, un costo aproximado del software está alrededor de los $1,600 como suscripción anual, ¿no? Es un costo estándar que mantienen estos software, ¿no? Estamos hablando de IDEA, ACL, incluso Arbutus, ¿no? Que también es el tercero en importancia, ¿no? Y cumplen estas características, ¿no? ¿Esta información se almacena en algún servidor nacional o internacional? Ya depende de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, he trabajado muchos años en la SUNAT, he tenido la oportunidad de participar en proyectos justamente de libros electrónicos y lo que se hace después de la analítica, ¿no? Después de recibir los libros electrónicos, he tenido la oportunidad de diseñar rutinas que los analizan, ¿no? Bueno, en este caso en particular, los resultados van a un repositorio que se ponen a disposición del auditor, ¿no? Si es que este contribuyente ha sido seleccionado para alguna acción de fiscalización, ¿no? Igual en la SBS lo trabajan para sus múltiples procesos, ya depende del ordenamiento de cada entidad, ¿no? Pero sí, es importante tener un espacio en el cual se pueda almacenar los resultados de la analítica específica, ¿no? Si bien es cierto, luego de un proceso de auditoría culmina con un informe. Este informe contiene recomendaciones o conclusiones y recomendaciones. Este tipo de informe final
se puede ver libremente en alguna página de un ente de control o del propio servidor si está disponible para el ciudadano común y corriente. Bueno, justamente has tocado la llaga, ¿no? Yo creo que es importantísimo la pregunta. Con este tipo de software sí se podría poner a disposición del ciudadano los resultados o la información básica, ¿no? Yo creo que es importante mayor transparencia, ¿no? Ya no tendríamos problemas con leer la información, ¿no? La Contraloría o incluso el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que tendría la información de todos los entes estatales, podría leer la información sin ningún problema y poder colgarla para que uno, como un ciudadano, como un usuario de pie, pueda ver qué gastos está teniendo en detalle, ¿no? No en global, no de manera agregada, sino en detalle, qué gastos está teniendo cada municipalidad o cada entidad, ¿no? Eso ya tendríamos que trabajarlo a nivel de colegio, de repente como una propuesta para que esta información sea disponible y pueda cualquier ciudadano ya estar atento a cualquier, digamos, operación sospechosa, ¿no? Yo creo que es importante una mayor profundización en la transparencia de la información. Ya tenemos los softwares que nos pueden ayudar para tal cometido. Si bien es cierto, señalas un software para una sociedad de auditoría. La sociedad de auditoría culmina con un informe. Pregunto, posteriormente, el software contiene el método de seguimiento, monitoreo, a fin de verificar si se implementó estas mejoras o recomendaciones? Bueno, sí, este componente se llama gestión de riesgo de cumplimiento y justamente el software nos permite hacer una auditoría incluso de la misma revisión, ¿no? Hoy en día, para muchos que, por ejemplo, trabajan una hoja de cálculo, uno recibe una hoja de cálculo y uno recibe simplemente una tabla final. Uno no sabe cómo es que se llegó a esa tabla final, ¿no? Sin embargo, en un software de auditoría uno tiene el historial y uno sabe qué cosa hizo el usuario, el analista, en cada paso de su revisión, y al año siguiente, cuando se vuelva a revisar este cliente o esta entidad, se puede ver claramente, digamos, los riesgos tomados y asumidos y tratados, ¿no? Yo creo que es importante hacer un seguimiento. Ya le corresponde a la sociedad de auditoría ver cómo se organiza para que este seguimiento se dé. ¿Estos softwares son de carácter obligatorio o facultativo? ¿Y cuántas, de acuerdo a las estadísticas, cuántos ya se han vendido, ¿no?, en el mercado a través de la empresa que ha señalado? Bueno, sí, a nivel mundial, IDEA, sí, no solamente en Europa, sino también en Centroamérica, Estados Unidos, ACL le sigue, que también con un buen margen de mercado. Arbutus sí está, digamos, por lo que yo tengo entendido, también creciendo, ¿no? A nivel peruano está liderando entre ACL y IDEA, ya se dividen ya un poco el mercado, pero bueno, ya depende de cada entidad, ¿no?, cómo es que se organiza para sus labores de auditoría, ¿no? Sin embargo, no contar con un software de este tipo disminuye las capacidades de análisis, ¿no? Te cuento una experiencia muy breve mía. Viendo un tema de peritaje, se le encomendó digamos, al perito que revise la contabilidad de una gran empresa constructora, muy reconocida, ¿no? Esta empresa constructora tenía 15 millones de registros, ¿no? Finalmente no se pudo, o sea, el perito no pudo leer la información que le brindó la empresa porque estaba, pues, era muy voluminosa, ¿no? Sin embargo, otro perito de parte sí pudo hacerlo porque justamente tenía el software que ayudaba para tal cometido, ¿no? Eso, digamos, es un ejemplo de que si uno no tiene un software con estas características, no podría dar un buen resultado a los clientes o la entidad que lo necesite, ¿no? O sea, existiría una limitación en su trabajo al 100%. Total, no pudo pronunciarse el perito, ¿no? Y la investigación fiscal por ese lado cogió, ¿no? ¿Qué entidad nacional tiene estos software bajo su administración y control y aplicación, ¿no?, independientemente de la sociedad de auditoría? Así, como te comentaba hace un momento, claro, entre los principales clientes que tienen este software tenemos a la SUNAT, a la SBS, a la Sociedad de Mercados y Valores, ¿no?, a la Superintendencia de Mercados y Valores, y en general también a las entidades de control, ¿no?, la Contraloría, ¿no? Y en el caso de SUNAT, específicamente, ¿qué tipo de información contiene este software? La SUNAT lo maneja, justamente he tenido la oportunidad de participar en ese proyecto hace muchos años, a través de, digamos,
manejo de los libros electrónicos, ¿no? Se toman los libros electrónicos y se realiza un conjunto de operaciones sobre cada uno de ellos, ya sea ventas, compras, carnes, libro diario, incluso en algún momento los libros auxiliares. Se compara con las declaraciones, con todas las declaraciones que se tienen ya también mapeadas, e incluso se le da al auditor, ¿no?, a aquellos que cumplen la labor fiscalizadora, algunos puntos críticos y de riesgos que deben de atender, ¿no?, con análisis de fraude incluso, ¿no?, que son muy importantes para poder ver si es que hay una fragmentación de gastos o quién sabe, algunos cruces con temas de proveedores no habidos, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces es muy rico y todavía hay mucho por explorar si nosotros pensamos también en la inteligencia artificial, ¿no?, que yo entiendo que debería ya de usarse en estos tiempos, ¿no? Así como señalas bondades para el software, ¿cuáles son las limitaciones que deberían incorporarse en este software? Bueno, yo creo que principalmente el costo podría ser elevado para algunas sociedades de auditoría que empiezan, ¿no? A veces se comunican conmigo algunas sociedades que recién están empezando y, digamos, tienen uno o dos clientes y pues ahí el software le podría resultar, ¿no?, un poco elevado. Sin embargo, para aquellos que quieren potenciar su profundidad de análisis, sí les va bien. Yo creo que es un tema de saber acomodarse, ¿no?, y cómo utilizarlo, ¿no? Creo que ese sería un poco el principal. El segundo tema que yo creo que es importante tomarlo en este momento es la programación, ¿no? Es diferente programar en un software como IDEA que en un software como ACL, ¿no? El software IDEA tiene la facilidad de que está muy asociado con Excel, ¿no? Es decir, un experto o un programador de Excel podría muy bien hacer bastante consultorías muy importantes en IDEA, ¿no? No así en ACL, que tiene su propio lenguaje, que resultaría un poco más caro, ¿no? Pero eso solamente sería un pequeño tip para aquellos que estén interesados en ese tipo de software. O sea, este software puede ser cambiado de acuerdo a la necesidad por un programador que adquiere este servicio. Claro, el software tiene una base, digamos, de comandos y funciones, y sobre esos comandos y funciones una sociedad de auditoría puede crear sus propios patrones de riesgo, ¿no?, sus propios patrones de revisión, ¿no? Es decir, lo que yo hago en 4 días o 5 días, ¿no? He hecho un resumen de ventas, otro resumen de compras, un ranking de proveedores, un ranking de clientes, un análisis, un muestreo sobre los gastos del libro diario. Es decir, lo que yo puedo hacer en 4 días lo puedo empaquetar en un script. Y cuando viene la siguiente auditoría, en vez de trabajar 4 días, pues ya no trabajo 4 días, simplemente aplico el script sobre la nueva información, ¿no? Hay algunos ejemplos que te podría contar lo que significa la robótica, que nos hace pensar más bien cuál va a ser la labor del contador del futuro. Brevemente, el proceso una vez adquirido el software, hay que alimentar la información, procesarla luego de que uno ya ponga las características o rangos que va a requerir un resultado final. Así es, así es. El primer paso es la importación de la información, ¿no? En algunos casos se puede importar incluso directamente del servidor de la misma empresa. Si tiene SAP, no hay ningún problema, se conecta a SAP. Después de eso, la entidad que está haciendo la auditoría, sea auditoría interna o auditoría externa, realizan las pruebas que han programado, que han planificado, y luego obtienen los resultados. Esas pruebas las pueden poner en un script, ¿no?, las pueden encapsular en un script para que sea automatizado el trabajo en la siguiente oportunidad, ¿no?, en el siguiente periodo, en el siguiente mes, etcétera, ¿no? Y se tiene un repositorio incluso para comparación después de a posterior, ¿no? Entonces este trabajo es muy beneficioso. Realmente las Big Four las tienen, acá las principales empresas de auditoría acá en el país los tienen, los bancos lo tienen. Deberíamos pensar en tenerlo aquellos que están empezando y viendo su sociedad de auditoría también, ¿no? Independientemente de identificar los riesgos, también se pueden identificar otro tipo de, por decir, actos de corrupción, ¿no?, entre otros similares. Sí, tiene un módulo de fraude, ¿no? Y cuando hablamos de fraude estamos hablando, por ejemplo, de la ley de Benford o incluso los análisis de, digamos, fragmentación de gastos, ¿no? Es muy conocido que la ley de Benford, los dígitos en un campo numérico, ¿no?, los dígitos que empiezan con 1 deben ser mucho mayores que los dígitos que empiezan en 2, ¿no? Es como una curva que va de arriba hacia abajo, ¿no?
Entonces, así debe de comportarse, por ejemplo, los gastos, ¿no? A mí me sucedió en un análisis en particular que el dígito 5 era muy elevado, es decir, había muchos gastos que pensaban con el número 5, ¿no? Era como un pico, ¿no? Pasaba que en esa entidad en particular creaban provisiones falsas de 500, ¿no? Ellos decían, la administración no me va a revisar gastos de 500, ¿no? Así que por lo tanto creaban miles de gastos de 500 y tratando de un poco saltarse la valla del criterio inicial, ¿no? La administración solamente revisa montos altos, es cierto, sí, pero, ojo, también tiene estas pruebas de fraude que son importantes para su revisión, ¿no? O sea, ¿esto sería como un pitufeo? Por supuesto, y lo detecta inmediatamente, ¿no? Se ha probado incluso no solamente en Intendencia de Principales Contribuyentes, sino también en Intendencia de Lima, ¿no? Bueno, hablo de aquellos años donde todavía participaba en estos proyectos, y yo creo que ahorita ya la SUNAT estás viendo temas mucho más profundos de analítica, ¿no? ¿Alguna recomendación final, por favor? Sí, para los asociados, el colegio está poniendo a disposición, tengo entendido ya, capacitaciones en este software. Importante que lo conozcan, sea IDEA, Arbutus, ACL, porque eleva el valor del profesional, lo hace ya, digamos, con una experiencia mucho más profunda y proporciona para el contador del día de hoy, ya prácticamente del siglo XXI, mayor expertise, ¿no? Te agradecemos la visita y te estaremos invitando en una próxima edición. Muy amable. Muchas gracias, Rafael. Muy amable. Nos vemos en una próxima edición de Mundo Contable. Y recuerden, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único.